¿Quieres saber cómo jugar el nuevo mazo de Metagross X de Steven? Quédate porque Metagross es una tremenda locura. Hey, ¿qué rollo, bandita? Bienvenidos a un nuevo video más de Pokémon TCG Live. Y en esta ocasión vamos a ver el mazo de Steven. Sí, ese Metagross de 340 puntos de salud, que lo vamos a hacer llegar hasta 440 y poder resistir 500 puntos de daño. Quiero que sepas que este mazo es una versión que yo utilizo adecuada a lo que yo creo que puede funcionar. Relativamente es nuevo el mazo, entonces ahí puede haber algunas versiones que funcionen más que otras, pero yo estuve probando esta versión y la verdad me sorprendió bastante. Vamos con el mazo. ¿Qué hace especial este mazo? Bien, este mazo es especial por este Metagross, porque puede resistir bastante bien los ataques del rival. Puede llegar a soportar hasta 500 puntos de daño en una sola exhibición, gracias a unas cartas que va a complementar este mazo. También tenemos la habilidad que se puede cargar solo el Metagross o puede cargar a Pokémones aliados. Aquí es muy importante que sepas que las cartas de este arquetipo únicamente le sirven a él. Por ejemplo, la carta de estadio únicamente le sirven a los Poké de Steven. Entonces esto puede limitar también las estrategias del rival hacia donde quieres dirigir la estrategia que tú mismo vas a utilizar. ¿Cuáles son las contras que yo analicé después de jugar muchas partidas con este mazo? Bueno, pues la más obvia es que es fase 2, pero esto lo resolvemos fácilmente con el caramelo raro. Uno de los puntos que yo creo más relevante e importante es el daño de ese Metagross, porque únicamente hace 200 y no te alcanza para debilitar algunos Pokés populares que se están jugando bastante. Pokés X que tienen 210, 220, 230, 240, no vas a alcanzar a debilitarlos con un ataque del Metagross. Por eso es que traemos ahí un atacante que va a ayudar a que se solucione este problema. Y también que es un mazo de resistencia, es decir, vamos a estar esperando a que el rival nos esté atacando para ir acumulando daño y así hacer el combazo con el DDN, que nos va a ayudar bastante a curar ese daño que nos hizo el rival. Pero a grandes rasgos es un buen mazo, creo yo que tiene mucho potencial, entonces puede hacer grandes cositas. ¿Cuáles son las cartas clave del mazo? Bueno, pues no hay mucho que decir. El mazo está conformado por este Metagross, que es el protagonista gracias a su habilidad que nos permite buscar dos tipos de energía, una psíquica y una de acero o metal, y agregársela a nuestro Poké, ya sea a nuestro Metagross o a cualquier otro Poké que tengamos en banca. Solo sí es muy importante que sepas, porque si no tienes una de ellas en el mazo, pues bueno, solo vas a poder agregarle la que tengas disponible. Y eso puede perjudicar tu estrategia, incluso puede llegar que pierdas partidas. Otro de los atacantes que tenemos aquí y un complemento a esta debilidad del ataque de 200 en el Metagross es el Skarmory. Este Skarmory nos va a permitir atacar a los Pokés en banca haciéndole 50 puntos de daño a 2. Entonces tú ya atacaste al Poké activo con 200 y lo más lógico que va a hacer el rival es retirar para atacarte con un nuevo Poké. Entonces de esta manera vas a poder debilitarle a los Pokés que tenga en banca mientras no se curen o mientras alcancemos el daño. Tú le hiciste 200 más 50 del ataque del Skarmory, pues bueno, vas a poder llegar hasta 250 o incluso ir haciéndole de poco a poco el daño que tú vayas necesitando. Aquí es muy importante que analices cuál es la estrategia que está utilizando el rival y en base a eso pues puedas ver de qué manera debilitarle a sus Pokés o en qué orden. Otro de los Pokés que tenemos como atacante pues es este DDN, que nos va a ayudar a limpiar los contadores de daño que tengamos en ese Metagross o incluso en otro Poké, porque su coletazo de intercambio, este ataque, nos va a ayudar a mover los contadores que tengamos de un Poké de la banca al Pokémon activo del rival. Es el combazo que vamos a estar utilizando. Tú, por ejemplo, vas a estar recibiendo daño con el Meta, 100, 200, 300, 400 puntos de daño y pum, bajas al DDN y utilizas este ataque y limpias completamente a ese Metagross y los 400 puntos de daño pues se los das a ese Poké activo del rival. Imagínate que sea un Charizard X, por ejemplo, lo debilitas de un solo golpe.
este es el combazo que se utiliza en este mazo y lo que yo creo que más ha funcionado. Entonces vamos a ver otro tipo de atacantes que tenemos complementarios, como es este Clefairy, que nos va a ayudar contra mazos de tipo dragón, y a este Ursaluna, y no hay mucho que decir, ¿no? Es para la endgame y nos va a ayudar bastante. Bien, y parte de los poros que vamos a estar utilizando, pues bueno, la más importante es el as táctico capa de héroes, que nos va a incrementar en 100 el PS. Entonces ese Metagross tiene 340 más 100, va a llegar hasta 440. Y gracias a este estadio que tenemos aquí, que va a ayudar a los Pokés de Steven, van a ser 30 puntos de daño menos. Y la combinación con este Carving, pues bueno, ahí es donde te decía, vas a poder aguantar hasta 500 puntos de daño en una sola exhibición, porque son 30 más 30 del estadio más la capa, pues puedes llegar hasta 500 puntos de daño. Complementario también tenemos a los caramelos raros, que va a ayudar a evolucionar rápidamente a ese meta. Tenemos los Pocochos para poder ir por los Beldum o por algún otro Poké que necesitemos. Tenemos las Pokéballs, que van a ayudar a acelerar también el mazo y poder generar banca. Tenemos algún cambio. Tenemos al órdenes de jefe para ir por Pokés en banca en caso de que no podamos debilitar directamente con el Skarmory. A la Iono, que nos va a ayudar bastante para setearnos. Al Damián, que es una carta importantísima para ir por ese caramelo raro y para ir por la capa en turno 2. Entonces ya desde turno 2 puedes estar haciendo tu estrategia y solo esperar a ver qué es lo que va a estar haciendo el rival. Y pues bueno, complementario tenemos esta partidario, que nos va a ayudar a ir por 3 Pokés X. En caso de que tú lo requieras, pues puedes utilizarlo. No siempre vas a necesitarla, pero ahí está por cualquier cosa, al igual que este Clefairy, ¿no? Este para Pokés tipo dragón, y yo creo que va a ser exclusivamente para el mazo de Dragapult X, que se ha visto bastante en estas últimas fechas. Y ya de energías tenemos 12 energías de tipo acero y 5 energías de tipo psíquicas. Yo los tengo en este orden porque mis atacantes principales, pues bueno, es el Metagross, el Skarmory y el Dedenne, que solo requiere de 2 tipos psíquicas. Entonces lo tengo de esa manera. Si tú quieres cambiar alguna carta por otra que tú crees que es más conveniente, hazlo para ver qué tal funciona y déjame en los comentarios si la fluidez es mucho mejor. Como te comentaba, hay muchísimas versiones de este mazo, entonces es importante que se adapte al estilo de juego. Incluso hay personas que dicen, yo le tengo mucha fe a esta carta porque me ha funcionado bastante. Bueno, pues si es tu caso, adelante, puedes modificarle. En la descripción del video te voy a dejar la lista para que puedas jugarla y me dices qué tal te fue. Bien, vamos a la estrategia de este mazo. ¿Cómo se juega realmente este mazo? Ok, aquí lo importante es siempre salir con este Beldum. Turno 1, Beldum. ¿Por qué? Porque va a ser el Metagross que vamos a poder evolucionar. A diferencia de otros mazos que debes de tener tu banca llena, con este mazo no, porque va a ser muy situacional los pokés que tenemos complementarios. Tú en turno 1 tener un Beldum, mínimo 1, máximo yo creo que tener 2, ya 3 ya es muy excesivo porque así el rival va a estarte pudiendo debilitar rápidamente, a menos de que tengas pues ya al Carmine y al estadio, que va a ayudar a reducir ese daño. Pero yo recomiendo salir con unos 2, poner uno activo y uno en banca e irlos evolucionando. ¿Por qué no ocupas tener la banca llena? Porque el Skarmory no lo vas a bajar en turno 2 o turno 3. Tú vas a ir haciendo daño y este lo vas a bajar cuando ya creas necesario para atacar al rival. El Dedenne es igual. Cuando ya acumules bastante daño en ese Metagross, lo bajas y lo pones activo y utilizas el ataque. El Clefairy, si no tienes un tipo dragón, pues bueno, no le veo como mucha importancia que lo bajes, incluso puedes desecharlo, pero puedes salvarte porque si tiene un buen ataque. Aquí va a depender mucho de los pokés en banca del rival y los tuyos. Y pues este poké también, ya sabes que únicamente vas por él cuando te debilitan. Entonces por eso es que te digo que no vas a ocupar tener la banca llena. Con un Beldum activo y uno en banca y tener a este Carving va a ser suficiente para poder estar aguantando el daño que el rival te haga y de esta manera puedas
analizar cuál es la estrategia que va a estar utilizando el rival. Aquí es importante unos consejos para algunos tipos de mazo. En este caso, para cuando luches contra mazos que atacan en el turno 1, en el turno 2, sí te recomiendo que rápidamente evoluciones a ese Metagross para resistir. Porque lo que hacen estos mazos es ir haciendo daño constante, incluso a tus pokés que son básicos. Rápidamente pueden acabar con ellos, pero nosotros tenemos aquí a la resistencia del Carvin y en la carta de estadio que va a ayudar a poder aguantar más, ¿no? Turno 1, evoluciona Metagross y ataca. Para los mazos defensivos hay que concentrarnos en un solo poke, incluso esperar a que el rival nos ataque y acumular el daño para con el DN regresarse. Y contra los mazos de control, aquí sí les voy a dar un consejo muy útil. A mí me ha funcionado bastante. Contra los mazos de control, lo que hacen es desechar el recurso e ir agotándote poco a poco las energías también. Ojo, cuida tu recurso lo primero. Cuida las energías y trata de solo tener 1 o 2 pokés en banca. Porque muchas veces lo que hacen es, voy y te pongo en banca el activo y así ya no me puedes atacar. Y yo por mientras voy desechándote tus recursos. O utiliza recursos para hacer esto, el otro. Entonces es lo que tratan siempre de hacer. Aquí va el consejo. Muchas veces lo que utilizan es la herramienta de involución, que te hacen un poco de daño suficiente para ver cuánto tiene tu poke. Por ejemplo, este Beldum tiene 70 puntos de salud. Entonces, ellos ya te hicieron 100 de daño, ¿ok? Tú tienes a tu meta. Tú dices, bueno, no me lo va a debilitar, pero utilizan involución y lo que hacen es, de ese Metagross te regresan a este Beldum con 100 de daño. Y como excede el PS que tiene Beldum, pues te debilitan. Yo lo que hago es, contra este tipo de mazos, ve evolucionando fase por fase. Evolucionas al Beldum, después te vas a Metang y después a Metagross. ¿Por qué? Porque este Metang tiene 100 de salud. Con la capa va a tener 200. No fácilmente te pueden debilitar a este Metang en 1 o 2 turnos. Entonces, cuando ellos utilicen involución, te va a quitar la evolución de la última fase. Entonces, en este caso, si tienes a Metagross, pues te va a quedar en Metang y al siguiente turno puedes evolucionar a Metagross sin utilizar ningún caramelo raro. Siempre hacen eso. Te involucionan hasta Beldum y hacen que requieras de otro caramelo raro para evolucionar a Metagross. Así te gastan el recurso y es lo que he visto que utilizan bastante. Entonces ahí nada más hay que tener cuidado con eso y ve evolucionando por fase para que el rival no tenga oportunidad de debilitarte rápidamente o de hacer que te rindas, ¿no? Que es lo que muchas veces se hace cuando pasan este tipo de situación. Y pues bueno, vamos a la estrategia general. Ya sabes un poco más de contexto de este mazo, ya más o menos entiendes cómo funcionaría. Hay que bajar al Beldum, evolucionarlo hasta el Metagross, estar resistiendo el ataque del rival. Cuando tengamos daño suficiente hay que regresárselo con este DN que va a ayudar a limpiar a ese Metagross. Y complementario pues con este Skarmory, hacerle 200 puntos de daño al rival, que ponga en banca y ataque con uno nuevo, le hacemos otros 200 de daño. Y si alcanzamos a debilitar, pues utilizamos el ataque de Skarmory para llegar a 250 puntos de daño. Ya complementario, pues bueno, tenemos a este Ursaluna para la endgame en caso de que lo vayamos a requerir. Y pues prácticamente es la estrategia. Turno 1 bajas a tus Beldum. Turno 2 en adelante, evolucionar, atacar y acumular daño para con el DN limpiar completamente a nuestro Metagross. Vamos a la siguiente partida para ver cómo es el funcionamiento del mazo ahora en la práctica y observar algunas estrategias que se utilizaron. Sin más, vamos para allá. Ok, bandita, ya estamos aquí en la partida y en este primer turno salimos con esos Beldum. Como les comentaba, hay que tratar siempre de salir con mínimo 1 o máximo 2. Son los únicos que vamos a estar ocupando en banca hasta que nos debiliten uno. Probablemente pongamos otro Beldum para evolucionarlo a Metagross, pero 2 creo yo que es suficiente. De igual manera, cuando tú lo estés probando, pues chécale de qué manera te funciona mejor. Yo lo que hice en esta jugada es bajar a esos Beldum y ponerle la energía a ese Carvin. ¿Por qué? Porque en el siguiente turno probablemente me salga un Metagross y un caramelo raro
y voy a poder cargar a ese Carbink, que es justamente lo que sucedió en esta jugada. Yo aquí le puse la energía y el atacante lo único que hizo fue bajar más Gholdengo y buscar cartas. Yo aquí ya a este punto ya tengo clara cuál va a ser mi estrategia. Él también. Él va a atacarnos directamente a esos Beldum que tenemos para que no lleguemos al Metagross, pero afortunadamente en la siguiente jugada que tenemos nos sale Caramelo Raro y nos sale el Metagross. Así podemos evolucionarlo de una vez. Aquí ya podemos ver que ya le debilité un Poké. Yo tengo 5 cartas de premio y él tiene 6. Y yo tengo a este Metagross con la capa que me da hasta 440 puntos de salud. Menos la reducción de daño de 30 de este Carbink. Ya se podría hablar de 470. El estadio desafortunadamente no lo quitó por este que tiene aquí. Este estadio le permite tomar 2 energías eléctricas del descarte a la mano. Entonces va muy bien con el Gholdengo porque prácticamente necesita energías para descartar. En esta jugada lo único que hice fue evolucionar el Metagross, utilizar su habilidad para poderle debilitar al Poké que tenía activo. Solo tenía 70 de salud. Entonces yo se lo debilito y aquí él va a tener que utilizar o bien la habilidad de uno de sus Pokés o Boss Order para traer a este Metagross activo. Y es justamente lo que sucede en esta partida. Él utiliza la habilidad de este Meowstic y esta pluma para poderme traer al Metagross enfrente. Lo único que hizo aquí él fue darme 120 puntos de daño porque no alcanzó a llegar con todas las energías que tenía y conservé este Carbink. Pensé que me lo iba a debilitar sinceramente, pero no. Yo utilicé este Mirtilo para poder ir por algunos Pokés X y justamente es ir por ese Metagross. Aquí yo me la estaba pensando en si bajar al Dedenne para retacharle la energía, pero decidí acumular más y todavía no bajar el Dedenne porque él fácilmente no lo podía debilitar. Entonces lo único que hago pues activo la habilidad para ir cargando a los Metagross, en este caso al que tenemos activo, y aquí es muy común el Poké del rival me siga atacando. Un rival muy difícil el Gholdengo, porque es una debilidad de las que les comentaba. O sea, hacer 200 puntos de daño al Poké rival pues no te debilita nada. Entonces aquí el Gholdengo lo único que hizo fue atacarme y hacerme 190 puntos de daño. Ya yo retiro para poner a este... Aquí me la pensaban si poner el Metagross, pero lo que decidí fue poner nuevamente al Carbink para que él gaste recurso. Yo con 80 puntos de daño lo puedo debilitar. Entonces aquí sí lo que estaba tratando de hacer era conservar el recurso y poder ir por otro Metagross porque él en cualquier momento me iba a debilitar uno de los dos. Aquí ya tengo todo listo, incluso tengo el Metagross de este lado para ya tenerlo activo en cualquier momento y poder utilizar su habilidad. Él aquí ya baja su Gholdengo, que aquí le falló porque este objeto que le puso no aplica su efecto con él por ser un Pokémon tipo X. Va por más energías y lo que quiere es nuevamente utilizar la habilidad de este Poké para ponerme al Metagross en activo y así debilitarme. De igual manera, Gholdengo hace 50 por cada energía descartada. Aquí con 5 energías que descarte va a poder debilitarnos. No, ocupa, a ver, son 470. Ocuparía 6 energías de descarte, que serían 300. Sí, 6 energías de descarte por la habilidad de ese Carbink. Entonces aquí tiene 8 cartas. Pueden ver que tiene 8 y debilita a nuestro Metagross. Yo le sigo haciendo daño con el Metagross para ver cómo reacciona el rival. Y él sigue buscando energías para debilitarnos al Metagross. Ya solo nos toca esperar. Digo, es un mazo que aquí la ventaja que tuvimos fue debilitar primero. Por eso es que llevamos un poco más de ventaja que él. Porque si a él le hubiera salido desde un inicio ese Gholdengo y nos hubiera debilitado, ya hubiera ganado la partida. Fue un golpe de suerte que nos hubiéramos topado con este Gholdengo y que no le hubiera salido todo completo en la primera jugada. Porque Gholdengo es un rival muy difícil, la verdad. Aquí pueden ver, ya se deshizo de este Metagross de un solo ataque. Aquí pues bueno, ya hago la misma jugada para poder debilitar a ese Gholdengo. Ya no tengo nada que hacer, lo único que hice fue quitarle cartas al rival.
Aquí este Skarmory no es suficiente para acabar con el Gholdengo, por eso es que no lo bajé. Si este Gholdengo le restaran 50 energía, hubiera hecho el Skarmory y atacar directamente al Gholdengo, pero no nos va a servir aquí en esta partida. Yo lo debilito y lo único que espero es que él no pueda setearse suficiente para conseguir todas las energías, porque si puede conseguir las energías estamos acabados, prácticamente se va a llevar la partida. Aquí tengo estas cartas que vamos a utilizar para poder conseguir un boss order. Con un boss order, con eso la hacemos para debilitarla. Ocupamos nada más una carta de premio. Entonces con este boss order, y aquí estaba. Eso fue extremadamente brutal, que nos haya salido la carta que ocupábamos para poder debilitar a ese Poké que tiene básico. Y pues ya nada más esperamos. De igual manera él no nos va a poder hacer mucho daño porque no tiene las cartas suficientes para poder debilitarnos. Ya nada más esperamos a que nos ataque. 120. Yo creo que incluso hasta otro ataque de Gholdengo pudimos haber aguantado, Ya aquí nada más hice boss order a este Meowstic y lo debilitamos y nos llevamos la partida. Se viene Destiny Rivals, que es la nueva expansión, y con ello vamos a ver ahí unos mazos interesantes. Espéralos próximamente y nos vemos. Adiós.